Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, se escucha. La otra vez, bueno, tuvimos algunos problemas de sonido en el último programa. Se escuchaba, pero había ruido. Y bueno, son esas cosas que después descubrí que había un problema con la configuración del micrófono. Estaba configurado otro micrófono que no era el que tiene que andar. Bueno, y gracias Luis Bru que me dice que se escucha. Y bueno, son cuestiones de hacer cosas nuevas, ¿no? Como vengo diciendo. Bueno, primero, bienvenidos al portal. Yo soy el licenciado Matías Martín, soy psicólogo y bueno, este es un espacio para la psicología de todo el espectro de la conciencia, de las distintas dimensiones del ser humano. Y bueno, como les contaba la vez pasada, estuvimos hablando del miedo. Para los que lo vieron, el programa está disponible en Quinta Dimensión, lo encuentran, para encontrarlo más fácil en mi canal, licenciado Matías Martín, Psicología, que aparece ahí abajo en la barra. Está en la lista de reproducción, directos, encuentran todos los programas para los que quieren ver los temas anteriores. Hoy voy a seguir con el tema del miedo, pero tratando un poco desde dos aspectos que son, gracias María Isabel, que me dice que se escucha. Bueno, como le decía, ¿no? Yo siempre digo, uno tiene que tratar de aplicar lo que predica, ¿no? Y bueno, siempre que se hace algo nuevo, es una experiencia y siempre algún desafío nuevo hay, ¿no? Esto de estar en directo, bueno, yo les contaba, los que vienen siguiendo los programas, venía haciendo podcast, que es un programa de audio grabado, ¿no? Donde uno tiene tiempo de pensar, de editar, de armar bien un guión y de corregir cualquier cosa. Los directos son otra cosa, yo sí hago entrevistas, pero bueno, también, ¿no? Siempre con alguien más que está ahí viendo las partes técnicas. La vez pasada había este problema con el audio y obviamente me empezaban a decir que no se escuchaba bien, pero bueno, en vivo es difícil resolver porque a veces uno trata de solucionar algo y se puede complicar más. Así que bueno, después descubrí cuál era el problema. Pero bueno, es eso, ¿no? Siempre que la otra vez hablamos del miedo y cómo el miedo tiene que ver con el conservar lo que se tiene y con lo que puede pasar al empezar a nuevo, al abrir algo nuevo, ¿no? Y esto está en todos los órdenes de la vida, en toda situación. Cuando uno da un paso de estudio, de pareja, de relaciones, de trabajo, siempre hay algo nuevo que se abre que te exige cosas diferentes. Ver cuáles son tus capacidades, ponerte a prueba y aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Que siempre uno cuando las está aprendiendo se siente como que puede faltar, como que puede fallar. Y bueno, con el tiempo, como decía un poco hablando de cómo se enfrentan los miedos, uno con el tiempo va viendo que, bueno, va aprendiendo las cosas y que las domina y las maneja. Así que, bueno, es eso, ¿no? Es ese proceso en que las cosas, cuando te sentís que manejás, cambia la idea, cambia la imagen que tenés, te empezás a ver diferente. En la zona de confort, donde me preguntaban al final del programa pasado, ese es el lugar donde no significa realmente estar cómodo, ¿no? Pero es una comodidad que puede ser sufriente, pero donde uno puede controlar al menos lo que pasa, ¿no? Donde intentás que nada te sorprenda, donde intentás que nada te vaya a hacer sentir mal con vos mismo, más mal de lo que podés sentirte, digo, independientemente de la situación de cada uno. Entonces, bueno, estás ahí y no haces, porque, bueno, como les decía la vez pasada, tenemos una capacidad tremenda de soportar sufrimiento y, bueno, hacer cambios es apostar a no vivir más en ese sufrimiento, a que se puede estar mejor, pero a su vez viene con una transición fuerte y que muchas veces mueve muchas cosas, ¿no? Entonces, claramente,
al hacer algo, al iniciar algo, como bueno, también me preguntaban a la hora de empezar un proyecto, bueno, la zona de confort es la que te dice, bueno, acá conoces esto, más o menos te manejás, no sé, sabés cuánto ganás, sabés qué te exigen, sabés qué te piden. En cambio allá, del otro lado, no sabés, hay algo nuevo, hay desafíos nuevos, quizás esperen cosas nuevas de vos, quizás vos esperes cosas nuevas de vos, que eso en general es lo más difícil, ¿no? Uno a veces está muy disconforme con la situación en la que vive, pero, y bueno, te sentís mal, pero hasta ahí. Siempre uno puede, ¿no? Ponemos excusas, siempre podemos decir, bueno, esto no lo hago por tal cosa, no, esto no lo puedo hacer por tal cosa, no tengo los recursos. Y cuando lo haces, cuando salís de las excusas, ahí te encontrás. Realmente era que no podías, era que no había plata, era que no había, que la situación del país está difícil, o es que vos tenés que lidiar con la presión, tenés que lidiar con de repente algo que hay que ver si va a gustar o no, ¿no? Como en este momento que muchísima gente empezó proyectos, ¿no? Se volcó todo a internet y empezó proyectos, a vender cosas, a ofrecer cosas. Cuando no lo haces, decís, bueno, acá me podría ir bien en esto, y te podés imaginar que te podría ir bien y decir, bueno, un día lo voy a empezar y me va a ir fantástico, o no me va a ir bien porque la situación está muy difícil. En cambio, cuando entras a hacerlo y empezás a hacerlo, ahí decís, ¿qué pasa? ¿Qué ofrezco y la gente no me compra? ¿O estaré promocionándolo mal? ¿Estaré contando o será que no gusta lo que hago? Y ahí entra otra cosa, ¿no? Ya uno se tiene que enfrentar a, bueno, ¿qué pasa con lo que estoy haciendo, con lo que estoy mostrando? Bueno, buenas noches, Victoria, Graciela, Dora, que me saludan, María Isabel, los cambios es parte de superarse. Sí, absolutamente, es un camino constante. Bueno, con respecto a eso, hoy tenemos algunos cambios de diseño, tenemos el logo mejorado, estoy trabajando con una gran diseñadora, Eliana, que me está ayudando con toda la parte de imagen, como decía, ¿no? Esto uno cuando se pone a hacer, a comunicar, que es lo que a mí me interesa, llevar un mensaje, llevar este mensaje que en principio sea accesible, que sea comprensible para todos, de la psicología, buscando que lo que es muy profundo y a veces muy complicado, intentar hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Y bueno, pero dentro de eso hay que también poder mostrar, y poder mostrar algo que sea agradable, que sea interesante, y bueno, en eso me está ayudando Eliana, que ahí van a aparecer sus datos, los está poniendo, que está su correo, ahí aparece abajo, donde pueden ver sus trabajos, y si, bueno, si tienen algún proyecto con el que necesiten ayuda, le pueden escribir ahí a su mail o por WhatsApp, y bueno, realmente, bueno, acá ven como, bueno, de a poco van mejorando estas cuestiones, el logo que antes no se veía, ahora se ve mejor, hay un flyer nuevo, bueno, todas estas cositas que ayudan mejor a comunicar qué es lo que vamos haciendo, el tema del día. Y bueno, entrando, hola Graciela, hola Estela. Hoy preparé una presentación, un PowerPoint para que acompañe y puedan ir viendo cuáles son los temas, de cuál es el tema que vamos a estar hablando hoy. Primero lo voy a presentar y después le voy a ir mostrando. Ahí vamos a ver, espero que se vea bien la pantalla y que se pueda entender, y va a ayudar bastante a seguir los distintos temas que vamos a ir tocando hoy. Hoy vamos a hablar de dos aspectos contradictorios, por un lado, ¿no? Pero que tienen que ver con cómo tu mente crea tu realidad. Más allá de ciertos aspectos que podemos entender los objetivos, es nuestra mente y lo que hay en nuestra mente lo que va creando la realidad que vivimos. ¿Por qué? Porque es como uno va viendo el mundo, ¿no? Entonces vamos a hablar del miedo y de algunas cuestiones de cómo se origina el miedo, de lo que trae, y después vamos a hablar de lo que es entrar a crear realidad, y vamos a contar un poco de lo que es la iniciación. La iniciación es algo que es común a todas las tradiciones espirituales, y
y es esto de que todas tienen, por ahí suena un poco raro para el que no conoce el término, por ahí está muy relacionado con esto de, bueno, iniciación en una disciplina particular y rituales, y bueno, todo suena como muy, a veces raro y hasta a veces oscuro, porque depende mucho de qué lugar, ¿no? De qué institución, de qué disciplina. Pero las disciplinas espirituales o las disciplinas de sabiduría, podríamos decir, tienen en esto de que tienen una parte que es exotérica, digamos que es hacia afuera. Todas las religiones tienen una parte que es hacia afuera, por ejemplo, donde son las reglas, los mandamientos, podríamos decir, cuáles son los códigos de conducta que son para todos, las historias que, digamos, del origen, que al final es una filosofía de vida, ¿no? Y después tiene una parte, casi todas tienen una parte que se llama esotérica, que quiere decir que es el camino interior, ¿no? Entonces, donde uno dice, bueno, esto ya no es solamente algo que se te enseña en forma de historias y conocimientos y sabiduría, sino que es el camino interior que uno hace para transformarse a uno mismo. Entre todas las tradiciones entienden esto, uno tiene que transformar lo que hay en la mente de uno y tiene que primero deconstruirse, deconstruir todo eso que te fue dando el mundo, porque si no, vas a seguir repitiendo, ¿no? Entonces uno no puede hacer cambios hacia afuera si esos no están acompañados por cambios interiores, o van a ser cambios muy frágiles en general, ¿no? Entonces estas tradiciones siempre lo que dicen es, bueno, reconocer de todo lo que uno está condicionado para poder empezar a... Y bueno, muchas veces tener un maestro, por ejemplo, que es el que te va señalando, que en mi visión particular, por lo menos la psicoterapia tiene conexión con esto, ¿no? Tiene conexión con el maestro Zen, por ejemplo, si conocen esa figura de el que te dice alguna frase que te deja pensando, o el que te exige, ¿no? O el maestro Zen con el palo donde está llamando la atención cuando te desconcentra, es el que te está diciendo, enfoca tu mente, y te está mostrando cuando te desvías. Y bueno, la psicoterapia en algún punto es una variante moderna, adaptada a nuestra sociedad occidental, de eso, porque bueno, es un desafío, ¿no? Es el camino de tener que preguntarse cosas y de alguien que está ahí, ¿no? Y hacemos ese trabajo de ir hacia lo que hay que cambiar, ¿no? No quejarse, no poner todo en el mundo exterior. Hola, Patri. Entonces, vamos a hablar de estos dos aspectos, ¿no? El miedo como algo que cuando se instala y cuando viene, toma la mente, es como todo el mundo exterior es el que da miedo, te impide cosas, y esta otra parte del trabajo interior donde uno en principio se hace responsable y ahí descubre todas las herramientas que hay para transformar y crear realidad. Bien, vamos a empezar a compartir la pantalla para que puedan verlo. Ahí creo que estamos bien. Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? El miedo, más allá del miedo, le puse el programa, ¿quién criatura? Y eso es lo que vamos a estar viendo, como les comentaba recién. El miedo, bien. Análisis de la situación. ¿Por qué? Porque obviamente, esto les contaba un poco la vez pasada, el miedo tiene una función. Existe por algo, no, ninguna emoción está ahí porque sí y sin sentido. El miedo es el que
de alguna manera nos pone en alerta de que cuando vamos a hacer algo, hay una posibilidad o algo que se pone en riesgo, ¿no? Como uno va a salir, ¿no? Y va a ir a una reunión o a una fiesta o bueno, ¿no? O cuando antes a los que van a bailar, ¿no? Hay muchos que todavía van, seguramente de nuestra edad, ¿por qué no? Y bueno, vas a salir a una situación nueva, ¿no? Donde pueden pasar cosas buenas, por ejemplo, podés divertirte, podés conocer a alguien, podés pasar bien con tus amigos, y hay riesgos, ¿no? Vas a un lugar y puede pasar que no la pases bien, puede pasar que te quedes solo, puede pasar que te interese a alguien y te rechace. Entonces el miedo en toda situación te está diciendo, oye, cuidado que podés perder, cuidado que podés salir sintiéndote mal con vos mismo. En cambio, como decía antes, si te quedás en la zona de confort, no salís, aunque desearías, aunque te gustaría experimentar algo, pero no lo haces, bueno, al menos no te vas a sentir peor de lo que ya sentís, ¿no? En teoría, ¿no? Pero siempre hay a la hora de, o digamos lo que es más fácil, ¿no? Salir y salir a la calle ya, y la calle tiene sus riesgos de que pase algo, o si voy a ir en un transporte hay riesgo de que haya un accidente. Siempre hay una evaluación, ¿no? Que uno hace y que obviamente cuanto más objetiva pueda ser, más, digamos, más la cosa cumple su función, ¿no? Uno tiene que evaluar y ese análisis va a servir, por ejemplo, para no hacer cosas impulsivas. Las cosas impulsivas surgen de que, bueno, quiero hacer esto, siento esto, me enojé con alguien, me molestó tal cosa, y bueno, voy y hago, le voy a decir, y si hago eso desde el impulso, bueno, por ahí no pensé que estoy actuando en caliente y arriesgando la situación, ¿no? Como puede ser un jefe, por ejemplo, que uno se puede enojar por algo que pasa y si vas y decís después, bueno, estás poniendo en riesgo una reacción y tenés que ver qué conviene, ¿no? Entonces el miedo en ese sentido ayuda y es un compañero que es esa vocecita que te va diciendo, bueno, ojo, cuidado o cuidado con lo que puede pasar. Pero, claro, cuanto más es algo que se instala en la mente, cuanto más es algo que ya no tiene tanto que ver con el riesgo real, sino que es algo que uno está poniendo, proyectando, ¿no? Como una película. ¿Qué película veo? Proyectando eso en las situaciones, ya es donde empieza a ser problemático. Me preguntaban la otra vez si el miedo cuando paraliza es que es patológico, y bueno, en algún punto sí. La fobia, que es, digamos, la patología, digamos, caracterizada por el miedo, tiene que ver con algún aspecto en particular que a uno le da un miedo, se dice desproporcionado. ¿Y desproporcionado por qué? Porque en general no parece estar muy conectado con lo que la situación trae, ¿no? Por ejemplo, pienso ahora, el miedo a volar es una fobia bastante común, y si bien uno dice, bueno, estoy en el aire y obviamente, bueno, claro, sí, un avión se puede caer. Bueno, si uno va al análisis objetivo, te dicen siempre que es más seguro tomar un avión que tomarte un micro, porque los aviones tienen menos accidentes. Entonces, si uno hiciera ese análisis objetivo y si pasara solamente por ese análisis, bueno, quizás no habría tantas razones para tener miedo, pero la fobia es un miedo que por algo toma alguna situación de la vida posible y tiene un significado, ¿no? Entonces ahí ya uno tiene que entrar en el terreno de qué significado tiene esa situación para vos. Entonces, bueno, uno está en el aire, no puede controlar, no es que yo puedo decir, bueno, me bajo, ya estoy ahí, eh, aparece el miedo a la muerte como posibilidad, o el miedo a sufrir algo,
el miedo a la falta de aire, quizás. Entonces ya entramos en ese terreno donde, que después es lo que voy a contar un poco más, tiene que ver con, bueno, uno siente ahí esa parte, esa situación en particular te trae algo que te da, que por algo sensibiliza, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, si uno necesita controlar mucho, bueno, las situaciones donde no puedas controlar, como por ejemplo puede ser arriba de un avión, van a ser las que más miedo te den y las que más te cuesten. Y bueno, por esto, más allá de este análisis objetivo, el miedo se vuelve una cárcel, porque en general el miedo va creciendo si uno no lo enfrenta. Es como un monstruo que, como es desconocido, porque esto, ¿no? Hay una situación que no enfrento, puede ser las, no sé, las reuniones de las multitudes, puede ser la intimidad, puede ser el compromiso, puede ser, como decía, viajar. Esa situación particular, cuanto menos la vivís, más misteriosa se hace, ¿no? Y más empiezan toda la fantasía de lo que podría pasar en esa situación, que va creciendo y el mundo se va achicando cada vez más, ¿no? Porque te da cada vez menos opciones. Cada vez es más lo que tenés que estar evitando hacer. La otra vez decía, evitar es una de las formas de lidiar con el miedo, pero es una de las formas problemáticas, porque uno evita toda situación que te puede traer alguna complicación y bueno, finalmente la vida cada vez tiene menos opciones, obviamente, ¿no? Entonces realmente se vuelve una cárcel. Bien, vamos a ir al siguiente. Bueno, cómo el miedo tiene mucho que ver con cómo uno percibe al mundo. Bien, voy leyendo algún comentario que están relacionados. Después voy a volver un poco cuando termine con la parte del miedo. Dice, bueno, ¿cómo percibís al mundo? Y si uno se da cuenta, esa imagen que tiene de las cosas va a tener mucho que ver con qué tipo de miedos tenés, con qué cosas. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, bueno, ¿cómo es la vida? Y habrá personas que van a decir, bueno, y no, en la vida tenés que pegar primero porque si no te pegan, ¿no? Eso es una filosofía, una forma de ver la vida, ¿no? O uno puede decir, y no, es muy dura, es sufrimiento, es aguantar. Uno puede decir, es un peligro constante, ¿no? Somos vulnerables, no, estamos acá y en otro momento de repente ya no estamos. O puede decir, y cuando digo acá decir, es un decir sentir, ¿no? Porque estas cosas no pasan por lo racional, sino por una sensación que tiene uno, que es un conjunto del pensamiento y lo emocional que se hacen carne, se hacen un cuerpo, y uno percibe las cosas de ese lado y entonces eso viene asociado a sensaciones en el cuerpo. Entonces, en cambio, si uno dice, bueno, ¿cómo es la vida? Y la vida es una escuela, la vida es un lugar para experimentar, la vida es aprendizajes, la vida es descubrir. Bueno, tu visión del mundo es totalmente diferente. No es un mundo en el que te tenés que estar cuidando todo el tiempo de los demás y de lo que te vayan a hacer y de que no te humillen o no te pasen o no te saquen ventaja o no te ataquen, sino que es un lugar de oportunidades, ¿no? Y eso, obviamente, empieza a hablar de cómo es el mundo de uno, ¿no? De qué es lo que uno tiene que, de nuevo, proyecta en el mundo, ve en el mundo. ¿Cómo son los demás?
lo mismo. Esto es algo que se va construyendo, eso lo voy a contar un poco más en el punto siguiente, pero ¿cómo uno ve que son los demás? Los demás son mentirosos, los demás son ventajeros, los demás son compañeros de viaje y todos en algún punto sentimos lo mismo, entonces nos damos cuenta que los demás sufren las mismas cosas que sufrimos nosotros. Los demás son el grupo que te va a ayudar a crecer y entonces también, ¿no? ¿Cómo ves a los demás? Eso se va a jugar en cada situación en la que estés. ¿En qué ves? El otro te mira, el otro hace un gesto y ¿qué ves vos ahí? ¿Qué interpretás? Entonces uno te va a decir, y esto es lo loco de estas cuestiones, ¿no? Cuando contamos estas cosas, nosotros creemos que es una mirada totalmente objetiva, ¿no? Que esto es así porque yo lo entendí y tengo claro que es así. Hola Roxana, voy saludando, como siempre, esto también, ¿no? Quiero ir contestando las preguntas y a su vez sé que es importante seguir el hilo de lo que voy contando, pero bueno, me interesa saber las preguntas y que a veces van disparando cosas. Lo que vos ves en la mirada del otro no es tanto del otro, sino que es algo que viene de uno. Y uno lo va viendo porque uno se encuentra en esto con el mismo tipo de situaciones todo el tiempo, el mismo tipo de conflicto, porque uno ve siempre el mal en los otros. O por el contrario, ve todo lo bueno y no ves lo negativo, y cuando el otro te hace algo desde su egocentrismo, desde su interés, no lo percibís, entonces vas ingenuamente también, ¿no? Entonces eso también es una negación de los riesgos, que también es un problema, ¿no? La cuestión acá, y siempre lo difícil, es cómo equilibrar esto. ¿Y cómo sos vos? Lo más importante, ¿no? Esto podríamos decir es parte de la autoestima, un tema bastante complejo, ¿no? De cómo se construye, cómo llega a ser la autoestima de uno, pero que tiene que ver con cómo me veo yo. Y por lo tanto, cómo me veo yo va a influir en qué creo que están viendo los demás, ¿no? Y esto muchas veces, por ejemplo, es interesante hacer este ejercicio de preguntarle al otro realmente, ¿no? ¿Qué ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves en esto, ¿no? Obviamente alguien con el que tengas esa confianza, porque muchas veces uno, y esto yo lo veo, por ejemplo, cuando trabajo con parejas, o con familias, o con alguna persona que invitamos muchas veces a una terapia, a algún amigo inclusive, o algún familiar, y uno se encuentra con que el otro no te ve como vos crees que te ve, ¿no? Porque muchas veces no hablamos de esas cosas y uno descubre que uno se ve y lo que piensa que son defectos y lo que piensa que son virtudes también. Lo que el otro ve es muchas veces diferente, te sorprende, pero nosotros vamos a las situaciones con la sensación de que cómo nos vemos, cómo nos sentimos en lo profundo, es lo que los demás van a ver también. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo y yo me siento inseguro y yo siento que no tengo capacidades, voy a estar pensando que a cada cosa que diga el que me está haciendo la entrevista va a decir, este no sabe nada, este para qué vino. Y entonces, obviamente no puedo estar seguro en esa situación, ¿no? Y esto es la parte que tiene el miedo de lo que se llama ser una profecía autocumplida. Porque uno cuando va con miedo a una situación, está tan pendiente del riesgo, de lo que puede salir mal, de lo que te preocupa, que dejas de lado tus cualidades, no las ves, no las podés poner en juego, porque obviamente uno tensionado, bajo presión, difícilmente puede hacer algo creativo, ¿no? Entonces, poniendo este ejemplo, que bueno, muchos habrán tenido la experiencia, uno vas a una entrevista o vas a algo, a una oportunidad de algo, y si vas pensando, bueno, a ver, qué voy a decir que no guste, qué voy a decir que moleste,
no pensás en, bueno, yo estoy acá para contar qué puedo hacer y para contar por qué puedo traer algo diferente a esto, por qué realmente siento que puedo aportar algo. En el miedo todo eso se borra, el miedo se lo consume todo eso, y muchas veces en este trabajo profundo, ¿no? Que es hacer con una persona, de intentar buscar una mirada más realista de uno, donde sí uno pueda reconocer lo que es problemático, los defectos o lo que la vida no te dio fácilmente, pero también las virtudes. Es increíble cómo uno va descubriendo que las cualidades quedaron sepultadas, ¿no? Y justamente por esto mismo, uno puede ser bueno para algo, pero si no lo entrena, si no lo pone en práctica, como dice la frase, ¿no? La práctica hace al maestro. Si uno no lo entrena, se olvida, queda de lado. Entonces los talentos, las cualidades van quedando sepultados por el miedo, porque uno dice, no, sí, yo, no sé, me gustaba así hacer música, pero bueno, toqué cuando tenía 14 años y después me puse a hacer cosas y bueno, no era tan bueno tampoco. Claro, bueno, nunca te perfeccionaste y nunca diste tiempo y nunca te presentaste en público como para tomarle gusto a eso y que tengas ganas de seguir y escribir canciones. Entonces, cuando uno va pudiendo despejar el miedo, va viendo y va descubriendo que había cualidades que estaban ahí, pero muchas veces por desarrollar, muchas veces teniendo que hacer ese ejercicio de ir afrontando situaciones de a poco, progresivamente, pero donde ahí uno se va fortaleciendo. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo se creó tu mundo? Este mundo de experiencias que tiene que ver con qué veo, ¿no? Y qué hay en mi mente y qué es lo que veo afuera, bueno, se crea de diferentes maneras. Una son los modelos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestros primeros años de vida tomamos mucho de lo que se llama la identificación, tomamos mucho de las personas cercanas, ¿no? Entonces vamos aprendiendo cómo se vive, cómo se piensa y cómo se siente a partir de ellos, obviamente. Entonces muchas veces pasa que uno ve que, por ejemplo, los temores se han traspasado, heredado, ¿no? Pero no es una herencia genética, ¿no? Sino es la herencia de, bueno, si yo viví, crecí con alguien, como por ejemplo, como pasa cuando uno es chico, que la madre generalmente, ¿no? La responsable principal de cuidar y de preocuparse porque estés bien, ¿no? En ese rol tan difícil, bueno, también transmite los miedos, ¿no? Entonces, si vos vas a salir a jugar, bueno, ojo que no tomes frío y no te vayas a lastimar, ojo que no te vayas a caer y golpear, y ojo que no te ensucies, y bien estás, que a ver, y eso se transmite, ¿no? Entonces uno empieza a incorporar una imagen de, bueno, entonces esto que decía antes, el mundo es peligroso, los demás son peligrosos, en vez de incorporar o tratar de entender que, bueno, en todo caso hay diferentes posibilidades, ¿no? Y en el mundo para experimentar está todo. Esos modelos los incorporamos y muchas veces decimos, a la hora de entender que cómo pensamos y cómo vivimos, es esa voz que te aparece a la hora de hacer algo. ¿De quién es? ¿Es tuya o es la voz de alguien más que en algún momento de tu vida escuchaste, que te decía estas cosas, cuidado con esto, fíjate acá, qué te va a pasar? Y en algún momento eso se fue haciendo propio y quedó como una parte de uno que aparece ahí, ¿no? Y te dice, sos esto, sos lo otro, ¿sí? O te echa culpas, te hace sentir mal, te hace sentir que no vales, o te hace sentir que hay que tenerle miedo a los demás, a las relaciones, al sexo, a lo que es novedoso, a lo que es aventura, hacer cosas por fuera de lo socialmente esperado.
Y después están las experiencias, ¿no? Las experiencias que obviamente, por ejemplo, cuando decimos hay una situación traumática, lo que se le llama una situación traumática es una situación que fue tan fuerte que uno no tuvo recursos en su momento para cómo sobrellevarla, cómo puede ser a veces accidentes o situaciones de violencia, muchas veces situaciones de violencia en la misma casa, ¿no? Y cuando uno vivió esas situaciones de violencia, esos maltratos, en lugar de generar fortaleza en esos primeros años, lo que generó es la sensación de que el otro está siempre ahí a punto de hacerte algo, de atacarte, de agredirte. Y entonces eso es lo que vas a ver. Y cuesta mucho empezar a ver otra cosa en los demás, porque esas experiencias marcan y en todo caso uno necesita para desarmar o empezar a desensibilizar esas experiencias, necesita empezar a vivir otras cosas. Entonces, por esto pasa muchas veces que, por ejemplo, se repiten experiencias en parejas, en amistades, en relaciones que te traen los mismos patrones destructivos o de maltrato que, bueno, ahí me dice Cari, comprendo a mi mamá que sea miedosa, mi abuelo decía siempre cuidado. Y es así, ¿no? Te va diciendo, te va transmitiendo que hay que tener cuidado, que algo te va a pasar. Entonces esa espontaneidad, esas ganas, ese deseo de jugar que los chicos en general tienen, que quieren tocar todo, que quieren probar todo, que se lo llevan a la boca, que va empezando a teñirse de, hoy puede pasar esto, uy, acá hay un riesgo. Entonces, si la persona que en ese momento es tu referencia, es tu pilar, es quien te transmite el cuidado, te está diciendo el mundo es peligroso, entonces obviamente uno va a ir adoptando eso mismo hasta que pueda experimentar otra cosa. A ver, voy a leer este comentario de María Victoria. Mi mamá repite, tengo miedo 10.000 veces por día. Ahora está con Alzheimer y aún sigue diciendo tengo miedo. Tengo miedo que me haga mal la comida, tengo miedo que el chiquito le pase tal cosa, tengo miedo. Toda la vida repitió esa palabra y yo lo hacía también hasta que me di cuenta que era algo que me transmitió a mí, pero gracias a Dios mi vida fue distinta y pude canalizar esa energía, darme cuenta de que no soy mi mamá. Bueno, difícil resumirlo de mejor manera, ¿no? Es exactamente esto. Esto se transmite y si cuando vos estás aprendiendo qué es la vida, ¿no? Porque uno como chico tiene todo el ímpetu, todo el deseo, pero todo el desconocimiento, toda la inexperiencia. Entonces, por eso a veces se dice se aprende a los golpes, porque cuando vos vas, hasta que, bueno, te das un golpe y decís, bueno, acá hay algo que es peligroso. Pero claro, el miedo a que siempre pase algo se transmite, ¿no? Y se empieza a incorporar en, bueno, yo repito esto y tengo esta voz que me dice y me interpreta todas las situaciones de su manera. Y cuesta mucho salir de eso y decir, bueno, ¿esto es así realmente o hay otras cosas? Hay otras cosas en las experiencias. Si salí y en vez de lastimarme, ¿qué pasó si me divertí, conocí a alguien y ahora mi mejor amiga o mi mejor amigo lo conozco gracias a que ese día fui a jugar a la esquina, ¿no? Entonces uno descubre que las experiencias y las posibilidades son otras. El mundo exterior, bueno, esto inevitablemente, y creo que es importante, el mundo exterior también te transmite siempre y te dice de qué hay que tener miedo. Y si se fijan, ¿no? Siempre estamos con algún miedo nuevo. Y hoy eso está en un nivel nunca antes visto. Pero siempre estamos viendo como, bueno, el miedo a la crisis económica, el miedo a la guerra, el miedo a los problemas ambientales, el miedo al conflicto social, el miedo a tal gobernante que no me gusta, el miedo a la inseguridad, al robo, el miedo al abuso sexual. Y el mundo, como en general, se podría decir, vive en ese nivel de conciencia de
ir atrás de las emociones. Las emociones venden, porque las emociones movilizan. Entonces, si uno quiere que las personas estén alertas, estén atentas y te sigan, bueno, provocarles emociones es una gran manera de lograr eso, ¿no? Que queden apegados a lo que vos haces. Y bueno, los grandes medios, en lugar de transmitir algo que ayude a cómo vivir mejor, que ayude a cómo estar más sano, después vamos a hablar un poco más de eso, siempre están transmitiendo, bueno, acá hay que tener miedo, acá hay que preocuparte. Entonces, ahí vamos al otro punto, al último punto, de cómo se crea este mundo, de qué te alimentas cada día. Y pasa, y yo ya esto lo digo, lo hablo siempre con los pacientes y con las personas, ¿no? Los medios de comunicación son tóxicos. Los medios de comunicación, uno pone un noticiero, no solo ahora que están en su máximo potencial, sino siempre, lo ponías y te quedás con una sensación de que el mundo es terrible. Yo contaba hace poco, yo hace unos años estoy manejando, por ejemplo, y un día di con un video en el que mostraban a una mujer que la chocaba una camioneta, iba, se paraba, y cuando estás aprendiendo a manejar decís, bueno, si tenés un choque, bueno, ¿qué tenés que hacer? Te das los datos del seguro, bueno, ¿qué arreglás? Y uno, estás aprendiendo y pensás en eso. Ahora veo este video y en este video, cuando la mujer se bajaba a ver qué pasó, a ver cómo quedó el auto, bueno, resulta que este choque era algo intencional para para robarle o para robarle la camioneta, para secuestrarla. Claro, y cuando yo veo eso, inevitablemente digo, uy, esto puede pasar. Entonces, ¿qué pasa si llego a tener un choque? ¿Qué hago? ¿No paro entonces? Porque a ver si es esto que quieren hacer. Y te empieza a configurar. ¿Por qué? Porque me alimenté de eso en ese momento. Entonces, claro, si yo voy pensando en eso y voy con miedo a eso cada vez que estoy manejando, bueno, si algún día tengo el infortunio de tener un accidente, no voy a poder nunca hacer lo que hay que hacer, que es intercambiar los datos y que para eso te cubran el arreglo, por ejemplo, porque el miedo hace, uy, a ver si esto fue a propósito para... Y los medios transmiten esas cosas, y uno ve eso y te lo transmiten como algo que pasa todo el tiempo, que quizás le pasó a un montón de personas, y en realidad no. En realidad salieron 100 millones de personas a la calle ese día y a 100 le pasó algo así, ¿no? Pero uno lo ve y eso te sensibiliza, porque somos permeables, no somos muy influenciables a nuestro contexto, ¿no? Por eso, por ejemplo, si uno ve una película y ves una película de terror, la película de terror está hecha con ciertos colores, cierta música, ciertas situaciones, las expresiones de los personajes, que buscan transmitirte el misterio del miedo, lo desconocido, lo oscuro, y justamente por eso es que uno tiene la capacidad de meterse ahí, porque esto nos influye. Si esto no nos contagiara, uno diría, bueno, esto está pasando ahí en la pantalla, pero es algo que filmaron. En cambio, yo acá en mi casa no hay ningún asesino. Pero no, nos empapamos de estas cosas y nos influyen y son capaces de provocarnos emociones. Y al revés, cuando en una comedia hace lo contrario, pone colores claros, colores que transmiten buen ánimo, situaciones donde las personas se toman todo con cierta gracia o se toman todo exageradamente de forma emocional porque justamente es gracioso por eso, y entonces uno se ríe y te quedas quizás con buen humor también. Bueno, tenemos esta capacidad de que las cosas que vemos, de las que nos alimentamos, se convierten en lo que somos. Y entonces, ¿de qué nos vamos alimentando cada día? Y si en vez de un noticiero nos alimentamos de algo que nos transmite tranquilidad, nos transmite sabiduría, nos transmite ideas, bueno, vamos a vivir diferente ese mismo día. Ese mismo día vamos a salir a la calle pensando en lo bueno que nos puede pasar.
esto como siempre, ¿no? Que quede claro, no ingenuamente, ¿no? Pero pensando que eso es posible y viendo a alguien y decir, bueno, a ver qué pasa si me pongo a charlar con tal persona y no desde el miedo y lo que puede salir mal. Bien, y ahí llegamos a la iniciación. Bueno, ¿y por qué la iniciación? Porque como decía al principio, la iniciación tiene mucho que ver con la creación de realidad. Y cada sistema de iniciación tiene sus técnicas, tanto para desarticular, desaprender todo esto que uno trae, estos programas automáticos, como para cómo influir en el mundo y cómo tener poder. Entonces, este proceso, que es reconocer si yo tengo, por ejemplo, miedo con la fuerza que tiene el miedo, y veo el mundo así, no tengo ningún poder, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Nos transmiten que no tenemos ningún poder sobre nuestra salud, sobre nuestro destino, sobre nuestro bienestar, y que todo tiene que venir de afuera, que todo viene de una decisión de afuera, de algo que hagan de afuera, de un protocolo, de... Entonces, uno no tiene ningún poder en eso, ¿no? Y por supuesto, el sistema, ¿no? El sistema que es una gran mente, es una forma de ver el mundo que en cada época va cambiando y va teniendo sus valores, no te va a transmitir cómo crecer, te va a transmitir el nivel de conciencia en todo caso, si se quiere, uno lo puede ver como la evolución en la que estamos como especie, así como uno evoluciona como persona, la especie también va pasando de diferentes etapas, y así como en otros momentos lidiamos con la violencia y el conflicto constante abiertamente, bueno, hoy vivimos en una sociedad donde estamos lidiando, por ejemplo, con qué pasa con la tecnología y qué tanto nos hace adictos y cómo va a ser el futuro en base a eso. Entonces, bueno, va cambiando eso que te trae el mundo. La iniciación es decir, yo sí, estoy lleno de programas que me automatizan y que hacen que no pueda actuar con ningún tipo de originalidad, de voluntad propia. Entonces es iniciar ese camino interior. Y es muy complicado, ¿no? Porque como decía antes, desde el miedo uno siempre puede decir, bueno, yo no hago esto porque es peligroso, porque tengo razón en tener miedo. Y eso, más allá de cierto punto, es una justificación para no afrontar. Cuando uno hace este camino de iniciación, como decía, que no necesariamente es en una tradición, sino que muchas veces es un camino que uno empezó en algún momento de la vida de uno, algo pasó, algo te golpeó. Todos creo que en algún punto, tarde o temprano, tenemos algún momento que nos da esa opción y nos dice, bueno, a partir de acá vas a cambiar cómo venís viviendo, vas a aprovechar esto para soltar ciertas cosas o te vas a aferrar a seguir sufriendo, ¿no? De nuevo, esa zona de confort. En ese camino interior uno se responsabiliza. Entonces uno dice, yo estoy creando mi realidad, estoy creando mi mundo y lo que me pasa no es un accidente, sino que es producto de lo que yo genero. Entonces esto pone el poder en uno. Eso puede ser algo terrorífico también, porque de nuevo, no me puedo quejar más, no puedo tener las circunstancias, no puedo decir que son las circunstancias o que es mi mundo. En esto, por ejemplo, que uno dice, bueno, la situación económica está muy mal, acá los que somos argentinos vivimos constantemente en crisis económica, y si bien eso es verdad, y a mucha gente la hace vivir con muchísimos problemas para sobrevivir, para tener lo más básico, si uno se cree solamente eso, no ve opciones, y la realidad es que las opciones existen. Entonces, así como en este tiempo mucha gente las encontró, volcándose a lo virtual, y entonces lo que vos hacías de repente para
para tu zona, de repente lo puedes hacer para otras partes de la ciudad, del país, del mundo, y de repente empezaron a poder hacer algo, a vivir de algo que antes no era posible. Y es la misma situación crítica, pero se vio diferente. Y eso es porque uno asume que tiene un poder sobre la situación. Cuando uno entra en general en las tradiciones iniciáticas, siempre te van a decir, por un lado, está lo que uno puede hacer, lo que uno tiene que hacer, como dice ahí, limpiar la mente, ¿no? Yo tengo que limpiarme para, de alguna manera, dar oportunidad a que surja ese poder, ¿no? Y te dan herramientas. Entonces, ¿cómo se influencia en el mundo? Bueno, hay formas desde lo mental, desde lo energético y desde lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Desde lo físico, la influencia que uno puede tener en el mundo en realidad es muy poca. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo agarro, me molesta algo de alguien y voy y le pego, le doy un empujón. Eso es lo que podemos hacer desde lo físico, ¿no? Y a lo sumo puede decir, bueno, doy miedo, pero eso ya es lo mental, y saben que conmigo no se pueden meter, pero es muy poca la influencia de eso, porque lo físico llega hasta ahí, ¿no? Uno puede hacer muchas cosas en el mundo, pero en general, si eso te da poder y te da influencia, va a tener que ver con que estás influyendo en lo mental de las personas, ¿no? Por ejemplo, cualquier cosa que uno venda, cualquier marca, lo que te quiere convencer no es solamente el sabor, por ejemplo, de una gaseosa, sino te quiere transmitir emociones con eso, te quiere que te apegues a eso y quiere que vos lo veas como parte de tu vida y de tu reunión familiar, por ejemplo. Entonces, no es solamente lo que te da en el mundo físico, en decir, bueno, produzco en lo sensorial, sino es una experiencia mental lo que te estoy dando. Y lo energético surge a partir de lo mental, y esto es, por ejemplo, lo que hace una visualización, ¿no? Quienes conocemos de estas cosas, y quizás para mucha gente que esté viendo, no sea sorprendente decir que, bueno, uno si visualiza algo, lo que se llama la ley de la atracción, o lo que se popularizó de esa forma, si yo visualizo algo, si yo me enfoco, me concentro en una situación y me concentro en cómo la vivo, cómo la estoy experimentando, cómo quiero sentirme en esa situación, y la veo y la siento como real, eso transmite una energía, y es esta conciencia, ¿no? Que se entiende que de la conciencia individual se conecta con una conciencia global, con una especie de memoria colectiva, de conciencia colectiva, y puedo influir realmente. Entonces yo me siento así y de repente, y hago ese ejercicio, esa visualización, y la iniciación, que está muy relacionada con lo que se conoce como la magia, ¿no? La magia tiene estos ejercicios para producir estos efectos en el mundo a través de la energía, no directamente, sino a través de una energía que te devuelve algo. Entonces vos te ves así, de repente alguien te escribe y te dice, necesito esto, y vos en concreto no hiciste nada, pero energéticamente sí hiciste algo, ¿no? Y para nuestro mundo, ya probablemente, bueno, esa es la última parte, probablemente quede para una próxima. Para nuestro mundo, todas esas cosas se descartan. Si bien se sabe que existe una energía, si bien hay experimentos, hay por ejemplo el experimento que se llama Proyecto Conciencia Global, que es digamos, usan unas máquinas que producen números aleatoriamente, y lo que muestran es, lo que investigan es si cuando hubo eventos fuertes a nivel humano, que uno puede decir, bueno, agitan esa conciencia colectiva, ¿qué pasó? Y descubren que grandes eventos, como por ejemplo fue el 11 de septiembre, altera esa producción de la máquina de números de una forma que no podría ser casual, que tendría que ser estadísticamente casi imposible que sea casual.
Entonces, así como ese, hay distintos experimentos en los que la ciencia, con los métodos de la ciencia, puede descubrir cómo que esto existe y que esta influencia de lo energético sobre lo material existe, pero después no lo reconoce, después no lo incorpora a las visiones de la vida cotidiana. Entonces, si vos decís, por ejemplo, este ejemplo a mí siempre me parece muy curioso, ¿no? Como nosotros vivimos en una cultura donde la religión católica está aceptada, uno puede decir, bueno, esperemos que Dios nos acompañe. Y esto lo puede decir un político en un discurso público. Y nadie le va a extrañar eso. Va a pasar como si nada. Ahora, si el mismo político dice, yo hoy voy a estar visualizando para que el universo nos manifieste esto, va a ser tapa de todos los diarios diciendo que este es un ridículo, está loco, está desconectado de la realidad. Y en realidad el proceso de que se está hablando es muy parecido, ¿no? Es una energía que te permite conectar en todo caso con otras fuerzas que existen en el mundo que pueden asistirte a lograr cosas. Pero como una está aceptada y pasa desapercibida, para muchos no se toma en serio, para muchas otras personas sí, realmente eso influye en su mundo, pero como para el mundo no se toma en serio, uno tiende a descartar estas cosas. Entonces uno tiende a descartar estas experiencias, que es lo que, por ejemplo, Jung llama la sincronicidad, es decir, bueno, vengo pensando en esta persona y de repente esa persona me llamó, me contactó. No la veía hace 10 años, pero de repente, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se hizo esa comunicación? Obviamente desde la forma tradicional en la que entendemos que se maneja la energía, eso no puede pasar, no tiene explicación, pero desde estos experimentos sí. Otros experimentos, por ejemplo, han hecho que un grupo de gente se ponga a meditar visualizando la paz, una sensación de paz social, y se ha visto y se ha medido cómo bajó la criminalidad con respecto a lo que era normalmente, ¿no? En una ciudad, por ejemplo. Entonces estos experimentos lo muestran y da un caso por lo menos para que esto se considere, que para uno tome en serio lo que es la influencia de la energía en el mundo. Pero bueno, como nuestro mundo no lo considera, en general uno cuando le pasan estas cosas las tiende a desvalorizar, no las puedo contar porque se van a reír, porque van a pensar que es una tontería. Bueno, el camino de la iniciación es lo contrario, es decir, yo me conecto con esta sabiduría, estudio, investigo, hago las experiencias, no creo en esto porque sí, porque se me ocurrió, porque me lo contó alguien, no. Hago la experiencia y veo si esto me trae resultados. Ese es el camino. Y si no está trayendo resultados, ver que no está funcionando. No es un camino ingenuo. Por el contrario, es un camino muy profundo de preguntarse y cuestionarse esas cosas. Entonces te lleva a pensar y a tener en mente posibilidades que el mundo no ve. Entonces te pone en protagonista. Y esto pasa todo el tiempo, ¿no? De todas las personas, por ejemplo, hoy que son los dueños de todo lo que es informático, que es poderosísimo en el mundo de hoy, muchos, por ejemplo, ni siquiera hicieron estudios universitarios y muchos crearon sus aplicaciones, sus programas en una época en la que eso era algo totalmente nuevo, nadie tenía en mente eso, era algo como para un grupo muy exclusivo de gente y bueno, años después hoy dominan el mundo, ¿no? Con lo que ellos producen. Y eso pasó porque esas personas fueron atrás de una visión que tenían y no se quedaron con lo que los demás les decían, bueno, esto se puede hacer o no. Entonces, eso es el camino iniciático, ¿no? Donde uno dice, yo voy a crear mi realidad y encuentro y empiezo a descubrir todos estos recursos, los pongo en práctica y cuando no, bueno, veo que todavía está en mí que me está frenando, ¿no? Entonces, es la manera de no reproducir esto en la realidad o darte cuenta de, bueno, cuando lo estás reproduciendo, algo estás haciendo vos para sostenerlo. Bien, bueno, estamos terminando.
Ahí, como les comento siempre, ahí abajo están mis redes, en Facebook y en YouTube, licenciado Matías Martín Psicología, en Instagram Matías S. Martín. Suscríbanse al canal de YouTube, ahí voy subiendo videos de otros programas que he hecho, videos con algunos mensajes también. En mis redes, reflexiones que tienen que ver con esto, con continuar estos temas. Y bueno, por ese lado también me pueden contactar si quieren, tanto para atención personalizada como para preguntas, dudas y cuestiones que queden de lo que vamos charlando en los programas. Bueno, gracias Soledad, gracias a los saludos. Bueno, espero haber podido ver dentro de todas las preguntas y los comentarios que hubo. También tienen ahí de nuevo los datos de Eliana, que bueno, de nuevo, búsquenla, hace un trabajo excelente y me está ayudando a que quede mejor la presentación. La presentación de PowerPoint no la hicimos, o me ayudó mi mujer Sol, que es counselor y sexóloga. Es muy interesante también todo lo que es otra forma de visión terapéutica y bueno, el área de la sexualidad, muy interesante también. Y bueno, ella me ayuda también a presentar estas cosas mejor, a encontrar esta manera que espero que haya sido más fácil de seguir como para bueno, ir viendo lo que íbamos hablando, que a veces son temas complejos, ¿no? Bueno, me despido, les mando un gran saludo, gracias por estar, gracias por acompañar, gracias por sus preguntas. Si las dejan en comentarios las voy a estar contestando. Hasta luego.